Estuvo una cosa largo de esta conferencia, pero creo que amerita todo lo sustancioso que resulta su desarrollo. Vamos a hacer una ronda de comentarios de las otras distinguidas personalidades que nos acompañan. Si quieres, el doctor Lorenzo Meyer, si quieres pasa por acá. Damos un aplauso a gracias a ustedes, yo no sé por qué la aplauso, pero la temática de esta reunión, a mi juicio, tiene una raíz histórica enorme. Las primeras elecciones que hubo en México fueron al principio del siglo XIX y fueron hechas todavía cuando México era parte del Imperio Español. No es fácil creerlo, pero fue a raíz de la Constitución de Cádiz y resulta que fueron unas elecciones más o menos libres. Fueron tan libres que ganó lo que entonces podía ser la oposición y que el virrey decidió que mejor ya no iba a hacer más elecciones. Estaba México en una coyuntura muy difícil, que era la coyuntura de la guerra de independencia, y que ya con eso tenía suficiente para que no le metieran más ruido. Pero eso es importante. Las primeras elecciones modernas fueron más o menos libres. No había padrón, desde luego. No se sabía quiénes podían votar. En algunos círculos se dijo, bueno, los indios no, pues fueron los que más votaron. Y sacaron a los candidatos que el virrey no deseaba. Bueno, de entonces en adelante las cosas se desvirtúan. Como la elección no fue lo que la autoridad quería, a lo largo del siglo XIX se hicieron elecciones, pero no tuvieron mayor sentido. La política se dirimía en la violencia, en el choque directo, liberales, conservadores, centralistas, federalistas, etc. Cuando empieza a haber elecciones que podemos considerar como adecuadas al mundo moderno, es en el porfiriato. Ahí sí ya hay se observa el calendario, pero son elecciones absolutamente sin contenido. Nadie las cree, no tienen más que es una mera formalidad. Viene la revolución, que se produce a raíz de un resultado no aceptado de elección, que eso es importante. Por eso tenemos la necesidad de la credibilidad, para que no nos vaya a salir lo que nos salió en esa ocasión. Sin credibilidad no hay legitimidad para el gobierno que se instale a partir de esa elección. Ese es el cimiento fundamental. Si está movido, pues ya se quedó mucho el edificio, como está pasando en este momento. Entonces, las elecciones que vienen en el siglo XX, quizá la única realmente creíble es la que se hace cuando ya Madero derrocó a don Porfirio. Se hace en un medio violento, pero es una elección interesante. No ganaron los maderistas todo lo que... claro, Madero era el único candidato, así que como buena elección, la cosa no está bien. Pero el Congreso es muy plural. Ahí hay antimaderistas. Salió una pluralidad política muy interesante, pero ya era demasiado tarde. Ya no iba por ahí la política. Ya estaban armadas y armados los grupos, y todo se decidió finalmente con las armas. Cuando una vez se establece el nuevo régimen, un régimen que no va a ser democrático, que va a ser autoritario, pero que tiene una camisa democrática, se tienen que llevar a cabo las elecciones, y se llevan cada 4 años primero, luego cada 6 años, el cuatrienio y el sexenio. Pero no hay credibilidad. Eso es lo que nos tiene aquí, que las elecciones en donde se presenta Vasconcelos como opositor, bueno, pues sale, probablemente las hubiera perdido de todas maneras, no tenía la maquinaria necesaria, pero no son creíbles. Y luego la elección que organiza
mi general Cárdenas en 1940, es un presidente fantástico el general Cárdenas, pero esa elección limpia no fue. Y ahí se derrota a Almazán. La siguiente elección, la de 1946, también tiene sus bemoles. No es muy claro que le hayan dejado a Padilla realmente presentarse con libertad. Es derrotado, a lo mejor de todas maneras hubiera sido derrotado. Pero la de 1952, la de Enríquez Guzmán contra Ruiz Cortines, esa sí tiene mucha violencia y ahí sí hay otra gran fraude. De ahí en adelante ya las que vienen no tienen sentido, porque francamente ya no hay candidatos opositores. Y llegamos a la de López Portillo, que gana con 100%. Eso sí, esa elección es peculiarísima. ¿En qué parte del planeta se gana con 100%? Pues aquí, yo creo que ni en las elecciones que se llevaban a cabo, las elecciones en la Unión Soviética de Stalin, se ganaba con el 100%, se ganaba con el 99.8%. Pero aquí se ganó porque el PAN se retiró, y como no había competidor, pues gana con él. A partir de ese momento las elecciones empiezan a ser interesantes. El 88 hay un fraude, ahí sí no hay ni vuelta de hoja. El 88 es un fraude. Luego el 94 es una elección quizá no tan fraudulenta, pero el propio Zedillo acepta que el terreno no estaba plano, ¿no? Sino que él estaba arribita y la bola se iba hacia abajo solita. Entonces esa elección del 94 no produce realmente legitimidad. La del 2000 sí. Creo que la del 2000 es la primera elección hecha en paz, con una estructura creíble, con un IFE creíble, y ahí quien lo echó a perder es el personaje que viene después, porque ese personaje es el que introduce cuando Andrés Manuel va creciendo, cuando introduce este elemento del desafuero, el desafuero, y por abrir una calle que va a dar a un hospital, peor, nada más, mira, bueno, sí se podía hacer peor, que fuera a dar a un orfanato o alguna cosa por el estilo, peor todavía, pero no, eso queda absurdo. Entre las historias de lo absurdo político, esa es una de las que más importancia tiene. En 2006, entonces, tenemos todo el derecho a tener recelos del proceso electoral. Tenemos el mismo y mucho derecho a exigir que sea un proceso limpio, y tenemos también el derecho a decir, lo dudamos por la historia. El IFE responde, oigan, pero no veo por qué tengan ustedes dudas, que no nos ven a nosotros aquí. Pues claro que los vemos. Y como fueron resultado de acuerdos partidistas los consejeros, en el último tramo, que nos tardaron muchísimo tiempo de poner los 3 últimos consejeros, hasta que los 3 partidos se pusieran de acuerdo, porque como ciudadanos, la cosa no queda muy clara de que sea realmente eso. Son resultados de acuerdos políticos entre las 3 fuerzas. Y ahora lo que decimos es, la historia es un elemento que nos lleva a ser muy cuidadosos con el resultado electoral, porque la historia no avala la legalidad y legitimidad de las elecciones en México. Entonces vamos a ponernos alertas como sociedad, a pesar de que tenemos un IFE que nos cuesta muchísimo. Ya como sociedad estamos pagando una fortuna por el IFE, y ni así estamos seguros, porque el 2006 nos mostró que no podíamos estar seguros. Y con esto termino. A la hora de concluir las elecciones del 2006 se hizo una encuesta de quién creía que las elecciones habían estado bien y quién creía que habían estado mal, y más de un tercio, alrededor de un tercio de los encuestados no creyeron en el resultado. Bueno, entonces, ¿cómo se va a formar un gobierno legítimo si un tercio de los ciudadanos dicen, ese no me representa ni lo reconozco como legítimo?
Luego venía el grupo que decía, pues yo no sé si fueron o no fueron, y luego finalmente una mayoría absoluta, pero muy pequeña, que sí aceptó como legítimas las elecciones del 2006. Muy bien, en ese entonces hay que introducir el elemento ciudadano para, bueno, tratar por lo menos que no se diga que no se intentó hacer en el 2012 una elección digna de ser creída.